El Príncipe, publicado en 1531, es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. La obra está dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. Este libro fue escrito durante el confinamiento de Maquiavelo en San Casino. Las acusaciones sobre él por estar señalado de conspiración contra los Medici. No sería sino hasta 1531 que vería la luz en Roma. De esta manera, el libro funciona como una respuesta a dicha acusación. En los primeros 11 capítulos nos expone las clases de principado y las formas en las que hay que adquirirlo y cómo mantenerlo. También comenta que los estados pueden ser repúblicas y que estos también pueden ser hereditarios, cuando se transmite a través del linaje o cuando se adquieren por una conquista. Expone también que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan de políticas que siguen un ritmo o un patrón específico, en lugar de hacer cambios que pueden dañar el orden establecido, y que esto afecte la vida y las costumbres de la población. El libro también habla del poder compartido y absoluto, sobre los estados regidos por leyes propias y de los adquiridos principalmente mediante las armas. A su vez, toca temas como el buen y el mal uso de la crueldad, y de los principados civiles y eclesiásticos. En el capítulo 11 al 14 nos enseñan sobre las clases de milicias y cómo lidiar con ellas. Básicamente, cómo lidiar con las fuerzas de sus principados y cómo medirlas. Para esto, principalmente se necesita tener hombres, dinero, recursos y un ejército. En cambio, si no posee lo dicho anteriormente, no queda de otra que refugiarse tras las murallas y resistir los ataques enemigos con relación al ejército y los soldados. También advierte sobre los mercenarios, que solo son hombres que solamente pelean por dinero y jamás pelearán por lealtad al rey. En el capítulo del 15 al 21 se habla acerca de cómo se comporta el príncipe, cómo aquello que hace que un príncipe sea alabado y censurado. Maquiavelo presenta la forma en la que el príncipe, en función de las circunstancias y consecuencias de sus acciones y decisiones, debe de comportarse. También hace una gran referencia hacia la generosidad y la avaricia, y realiza consideraciones sobre el cual es la conveniente. En la primera, por un lado, suele ser tenida como algo bueno, pero en realidad a la larga resulta ser algo perjudicial para el gobierno, pues para mantener esta reputación el príncipe tendrá que gastar su patrimonio, que no sería para nada conveniente. En cambio, si opta por la avaricia, entonces podrá ahorrarle impuestos al pueblo, por lo que ayudaría en momentos difíciles, como para financiar empresas o ganar guerras, de modo que acabaría siendo amado por la gran mayoría. Un tema que me llamó la atención es sobre ser amado o temido. En este sentido, Maquiavelo aconseja ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puesto a elegir, es mejor ser temido que amado, ya que el pueblo podrá olvidar el amor, pero no va a olvidar el temor, gracias a que ello disminuye las posibilidades de ser destronado. Esto es algo interesante, ya que pasa algo similar con la crueldad y la compasión. En este libro hay una alegoría que me llamó bastante la atención y es sobre el zorro y el león. El león no sabe las trampas, mientras que el zorro no va a saber cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas tal cual como lo hace el zorro, pero también de aterrorizar a todos tal cual como lo hace el león. De esta manera, Maquiavelo aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. En los capítulos 22 y 23 habla sobre cómo elegir correctamente a sus secretariados. Advierte sobre los criterios que debe tener en cuenta el príncipe a la hora de elegir sus secretariados o ministros, ya que estos serán más adelante el cuerpo de sus ayudantes y consejeros, y que por lo mismo deben de ser lo más sinceros, fieles
y críticos posible. En estos mismos capítulos recomienda algo que me llamó bastante la atención, y es algo que hay que aplicar en el día a día. Recomienda huir de aquellos aduladores porque no dicen la verdad, ya que estos no te traerán nada benéfico y no te ayudarán a ser mejor. En el capítulo 24 y 26 habla sobre la razón del por qué muchos príncipes en Italia perdieron sus estados. En el capítulo 25 se habla acerca de la fortuna, dedicándose principalmente en este capítulo sobre el poder de la fortuna. Sin embargo, advierte que no se debe dejar siempre todo en manos de la fortuna, ya que siempre se debe de estar preparado para las adversidades, de tal manera en la que las adversidades puedan ser superadas. Para concluir, el libro me pareció una obra sublime. Te ayuda a comprender la política feudal y nacionalizada, ya que es como una interesante guía a la concepción de la política moderna. Es una obra que marcó la diferencia entre la tradición filosófica del pensamiento político fuera de la idealización de los gobiernos y las ciudades. Un libro que muestra escenas en donde establece la realidad con ejércitos reales, con pobladores reales, con hombres reales en situaciones reales, donde generalmente no se responde a una moral idealista, sino a las leyes del poder. El Príncipe es un libro que recomiendo completamente a cualquier persona, ya que es un libro fácil de digerir y no utiliza un lenguaje muy técnico, y lo recomiendo aún más si te gustan los temas sociales y políticos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.